Bienvenidos a un nuevo video tutorial, espero les sea de gran ayuda. Recuerda dejarme tus preguntas y tus sugerencias en la parte de abajo. El día de hoy vamos a revisar el tema ya para finalizar la parte de nomenclatura de sales básicas. Una sal básica es aquella en la cual en su estructura está el metal, no se reemplazan todos los OHs, es decir, va seguido del metal el OH. Y por último, llevaría como anión el no metal con el oxígeno. Eso en el caso para las que vienen dadas por ácidos o ácidos. O también está la que es el metal seguido del OH y el no metal. Entonces, este es en el caso para sales oxisales básicas, y este es el caso para las sales aloideas o hidrácidas básicas. Entonces vamos a revisar unos ejemplos para que nos quede de manera clara cómo se forman estas sales. Y para ello entonces vamos a empezar con una sal del aluminio. Entonces vamos a primero que todo a escribir el hidróxido, que en este caso es el hidróxido de aluminio, y lo vamos a hacer reaccionar con el ácido perclórico. Entonces, para establecer la formación de esta sal, revisamos que en esta parte el hidróxido tiene 3 OHs. Vamos a tomar 2 OHs, es decir, no los vamos a reemplazar todos, sino vamos a tomar 2 para formar la respectiva sal. Entonces, siguiendo el orden de la escritura de la sal, la manera como quedaría sería Al. Entonces, AlOH, dejamos 2 y terminamos con la parte del anión que viene del ácido. Sería ClO4. Y por último, recordemos que el OH que queda de esta parte con el hidrógeno, entonces va a formar agua. Ahora, revisamos que la sal esté bien escrita, es decir, que en la parte de sus estados de oxidación se equilibren o la suma de 0. Para ello, entonces, observamos que este 3 viene de acá del aluminio porque se cruzó en el OH, entonces asignamos el estado de oxidación del aluminio más 3. Recordemos, en el video de hidróxidos ya revisamos que el grupo OH siempre tiene como número de oxidación -1. Y por último, para poder establecer el estado de oxidación de todo este anión, vamos a revisar el ácido y volvemos y aplicamos lo mismo. Entonces, oxígeno trabaja con -2, el hidrógeno trabaja con +1. Entonces, al hacer la multiplicación daría 4 por 2, -8, +1, y buscamos un número que cancele esos estados de oxidación, sería 7. Al sumar da 8, con -8, 0. Quiere decir que el estado de oxidación del cloro es +7 y el del oxígeno -2. Para establecer entonces cuál es el estado de oxidación, hacemos exactamente lo mismo. Entonces 4 por 2, -8, y se lo sumamos a +7, y al hacer esa operación entonces revisamos que el anión tiene un estado de oxidación de -1. Ahora vamos a comprobar que la sal básica esté bien escrita. Entonces miramos acá, está el +3, luego 2 por 1, -2, que ese viene dado del OH, y por último el -1. Este 3 con este -3 cancelarían la sal o sus estados de oxidación. Entonces, de esa manera verificamos que la sal está bien escrita. Ahora, para asignar el nombre de la sal, este ácido es el ácido perclórico y el ico cambia a ato. Vamos a asignar el nombre por la nomenclatura tradicional y el nombre por la nomenclatura stock. Primero se inicia con el nombre del anión
que si revisamos es perclorato. Seguimos entonces con el número de grupos OH que quedaron para formar la sal básica, que son 2. Entonces el prefijo di y la palabra básico del grupo OH. Entonces perclorato dibásico de aluminio. El aluminio no lleva el estado de oxidación entre paréntesis porque solo trabaja con un estado de oxidación, y en la nomenclatura stock el nombre es dihidroxi porque hay 2 grupos hidróxido. Dihidróxido perclorato, se conserva el nombre del anión de aluminio. Y el siguiente ejemplo entonces tiene que ver con una sal que viene del hidróxido de magnesio, y vamos a hacerla reaccionar con un ácido que en este caso es el ácido nítrico. Entonces de una vez vamos a escribir aquí ácido nítrico, y al hacer entonces reaccionar, vamos a hacerlo de igual manera. Vamos a dejar solamente un H sin reemplazar. La formación de la sal quedaría de la siguiente manera: magnesio, 1H sin reemplazar, y continuamos con el anión NO3. Y recordemos nuevamente entonces más agua. Ahora establecemos si la sal está bien escrita en cuanto a los estados de oxidación. Entonces aquí el estado de oxidación del magnesio me lo va a dar el subíndice que lleve el OH porque se cruzó, es más 2. El OH ya sabemos con qué estado de oxidación trabaja. Y por último, y bien importante también reconocer cuál es el estado de oxidación del nitrógeno en el ácido, y para ello lo sacamos conociendo siempre el hidrógeno más 1 y el oxígeno menos 2. Entonces multiplicamos el subíndice 3 por 2 menos 6 más 1 y buscamos un número que cancele la suma de los estados de oxidación. El número es más 5. Entonces asignamos el más 5 y el nitrógeno, por estar en el grupo 5, estaría trabajando con su mayor estado de oxidación y por lo tanto la terminación es ico. Vamos y asignamos acá el estado de oxidación del nitrógeno y el estado de oxidación del oxígeno. Y al hacer la operación y establecer con cuánto trabaja el anión, revisamos que da menos 6 con más 5, y al hacer la operación esto queda como menos 1. Este trae la parte del catión, es más 2, y al hacer la suma de el OH con el anión sería menos 2. Entonces menos 2 con el más 2 se equilibra y por lo tanto la sal está bien escrita. Para la nomenclatura tradicional vamos a hacerlo entonces de la siguiente manera. Entonces primero empezamos con el anión nitrato. Como solamente hay un OH, entonces nitrato, no hay necesidad de escribir mono, sino nitrato básico de magnesio. Y para establecer la nomenclatura stock, iniciamos con el número de OHs. Entonces mono hidróxido nitrato de magnesio. Ok, entonces continuando con el siguiente ejemplo, lo vamos a hacer con un elemento de transición que es muy importante, que es el elemento hierro. Y el hidróxido sería FeOH2. El nombre es hidróxido ferroso o hidróxido de hierro 2. Lo vamos a hacer reaccionar con el ácido sulfúrico. Y al hacerlo reaccionar con el ácido sulfúrico, escribimos entonces primero el elemento metálico. Vamos a dejar de los dos OH solamente uno sin reemplazar, y finalmente escribimos el
anión, que en este caso es SO4. Ahora vamos a establecer el nombre del ácido. El ácido es el ácido sulfúrico. ¿Y por qué sulfúrico? Porque al establecer aquí los estados de oxidación, 4 por 2 da menos 8, 2 por 1 da más 2, y el estado de oxidación para que se cancele y se equilibre la sal es más 6. Recordemos que el azufre está ubicado en el grupo 6 de la tabla periódica y sus estados de oxidación son los pares anteriores a él, incluyendo el grupo, es decir, 2, 4 y 6. Como es la mayor, por eso la terminación es sulfúrico. Ahora vamos a establecer si la sal está bien escrita. Para ello vamos a escribir el estado de oxidación del hierro, que en este caso es más 2, el del OH que es menos 1, y el del grupo SO4, que ya sabemos con cuáles están trabajando sus estados de oxidación, que es menos 2 y más 6. Entonces 4 por 2 daría menos 8, y al restarle más 6 quiere decir que todo el anión está trabajando con una carga de menos 2 al hacer esta operación. Ahora, cuando esto sucede, si revisamos aquí, al sumar menos 1 con menos 2 da menos 3, y el hierro tiene más 2. Quiere decir que la sal no está equilibrada. Cuando eso sucede, lo que debemos hacer es cruzar el número que acompaña al anión, lo pasamos al metal como subíndice, de esa manera, y el número que acompaña al metal lo vamos a cruzar en el OH y vamos a verificarlo. Entonces 2 por 2 más 4, 2 por 1 menos 2, con menos 2 esto me daría menos 4, con el más 4 positivo, entonces se equilibra la sal y por lo tanto la suma da 0. Para la nomenclatura tradicional, sulfato, ya que hay dos OH, entonces sulfato dibásico de hierro, con el número 2 romano entre paréntesis. Entonces el nombre es sulfato dibásico de hierro 2. Y en la stock quedaría entonces dihidróxido, seguimos con el anión, sulfato de hierro 2. Esa es la manera como se nombran las sales cuando son sales que son oxisales básicas. Ahora vamos a hacer un ejemplo para las sales aloides, que son más sencillas, también en el caso cuando son sales aloides básicas. Vamos a trabajar también con un elemento de transición y lo vamos a hacer en este caso con el cobre. Este compuesto recibe el nombre de hidróxido cúprico o hidróxido de cobre 2, y al hacerlo reaccionar con un ácido hidrácido, estos ácidos, recordemos, según ya el video que vimos de ácidos, que su terminación es hídrico. Entonces este es el ácido brom de bromo y la terminación hídrico. Cuando reaccionan, vamos a solamente reemplazar un OH y la fórmula de la sal sería de la siguiente manera: Cu OH Bl. En hídrico, para la sal cambia a uro. Ahora, revisemos si está de manera correcta la escritura de la sal. El 2 que se cruzó del cobre es el estado de oxidación, se lo asignamos de esta manera. El OH trabaja con menos 1 y recordemos que en los ácidos hidrácidos el hidrógeno trabaja con más 1, es decir que para que se cancele el compuesto
este debe estar trabajando con -1. Y efectivamente el bromo en las sales uro trabaja con su menor valencia negativa, que quiere decir -1. Entonces le asignamos el -1 y revisamos que la sal se equilibra. Entonces queda 2 y -1 con -1 da -2, que se cancela con este número. Entonces el nombre para la tradicional se parte del anión, que es el anión bromuro, y sería bromuro básico, ya sabemos por qué, lleva solamente un OH, de cobre, y escribimos entre paréntesis su estado de oxidación en número romano. Y para la nomenclatura stock, solamente seguimos el número de OH, entonces quiere decir que hay uno, entonces sería mono, hidróxido, sigue el nombre del anión, bromuro de cobre 2. Monohidróxido, bromuro de cobre 2, o sencillamente también se podría dejar como hidróxido, bromuro de cobre 2. Hay otra, en esa misma nomenclatura hay otra manera que también es válida, y es bromuro, hidróxido de cobre 2. Esas son las dos formas como se puede nombrar en la stock para este tipo de sales que están o que provienen de un ácido hidrácido. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con el tema de sales básicas. Todas las sugerencias, todas las preguntas, recuerda dejarlas aquí abajo. No olvides compartir el video, darle un like si te gustó y lo más importante, suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Que estén bien y gracias por estar aquí, gracias por ser parte de mi canal. Hasta pronto. Bye.